buenos días, nosotros somos David Durán Avendaño y Wilmer David Rodríguez Rosas. Hacemos parte de la materia Ciclos de Potencia y Análisis Energético del semestre 2021-02. En esta oportunidad venimos a exponer una solución a un ciclo Rankine ideal, un ejercicio propuesto en el libro de Termodinámica de Sengel, novena edición, capítulo 10, ejercicio 127. Entonces el paso número 1, que es el enunciado, nos dice que una planta termoeléctrica de vapor de agua opera en un ciclo Rankine ideal simple, entre los límites de presión de 10 kilopascales y 5 megapascales, con una temperatura de entrada a la turbina de 600 grados Celsius. La tasa de transferencia de calor en la caldera es de 450 kilojoules sobre segundo. Nos dice que ignorando el trabajo de la bomba, la producción de trabajo de esta planta es A, 118 kilowatts, B, 140 kilowatts, C, 177 kilowatts, D, 286 kilowatts y E, 450 kilowatts. Entonces, en el paso 2 tenemos un esquema del ciclo y la gráfica TS. El ciclo Rankine, el cual es un ciclo ideal para las centrales eléctricas de vapor, no incluye ninguna irreversibilidad y está compuesto de los siguientes 4 procesos. En la etapa de 1 a 2 hay una compresión isoentrópica en una bomba. En la etapa de 2 a 3 tenemos adición de calor a presión constante en una caldera. En la etapa de 3 a 4 tenemos expansión isoentrópica en una turbina. Y en la etapa de 4 a 1 tenemos rechazo de calor a presión constante en un condensador. Acá podemos ver el esquema del ciclo y en el lado derecho tenemos el diagrama TS con su línea de saturación, diagrama del ciclo, las isotermas. El tercer paso son las hipótesis, que para este ejercicio vamos a manejar las siguientes. Condiciones estacionarias de operación, los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables, el vapor extraído sale del condensador como líquido saturado. Dice, se observa que la central eléctrica opera en un ciclo Rankine ideal, por consiguiente la turbina y la bomba son isoentrópicas. No tenemos caídas de presión ni en la caldera ni en el condensador. Y el ejercicio nos pide ignorar el trabajo de la bomba. El cuarto paso son leyes y ecuaciones. Entonces, tenemos la primera ley de la termodinámica. Tenemos que es un ciclo Rankine ideal simple. Tenemos la ecuación de energía de flujo estacionario por unidad de masa de vapor, que nos dice que Q de entrada menos Q de salida es más el W de entrada menos W de salida es igual a la entalpía en la salida menos la entalpía en la entrada. También tenemos que la caldera y el condensador no incluyen ningún trabajo y se supone que la bomba y la turbina son isoentrópicas, entonces su relación de conservación de energía se puede expresar como: en la bomba el flujo de calor es 0, entonces tenemos que trabajo en la bomba de entrada es igual a la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1, donde la entalpía en el estado 1 es equivalente a la entalpía del líquido saturado. En la caldera tenemos que el trabajo es 0, entonces Q de entrada es igual a la entalpía en el estado 3 menos la entalpía en el estado 2. En la turbina tenemos que el flujo de calor es 0, entonces tenemos trabajo de la turbina de salida es igual a la entalpía en el estado 3 menos la entalpía en el estado 4. Y en el condensador tenemos que el trabajo es 0, entonces la Q de salida es igual a la entalpía en el estado 4 menos la entalpía en el estado 1. También tenemos que el trabajo neto es igual a la Q de entrada menos la Q de salida, que es equivalente al trabajo de la turbina de salida menos el trabajo de la bomba de entrada. Las propiedades que manejamos o manejaremos para este ejercicio fueron suministradas por la base de datos del programa IS, pero también se pueden emplear las tablas que nos entrega el libro de termodinámica, que para este caso serían la tabla A4, que es agua saturada, tabla de temperaturas, la A5, que es agua saturada, tabla de presiones, y la tabla A6, que es
la tabla de vapor de agua sobrecalentado. El paso 6, que son los cálculos, entonces tenemos en el estado 1, la presión 1 eran 10 kilopascales, tenemos líquido saturado, con esto hallamos la entalpía en el estado 1, en función pues de que no tenemos calidad y la presión 1. Hallamos la temperatura 1 de saturación en función de la presión 1 y hallamos la entropía en función de la temperatura y de la presión. Para el estado 2 tenemos que conocemos la presión 2, que son 5.000 kilopascales. La entropía en 2 es igual a la entropía en 1 y la entalpía en 2 es igual al volumen en 1 por la diferencia de presiones entre presión 2 menos presión 1 más la entalpía en el estado 1. Para el estado 3 tenemos que conocemos la temperatura 3, que es la temperatura de entrada a la turbina, que son 600 grados Celsius. La presión 3 es igual a la presión 2. Y la entalpía en el estado 3 es igual, pues la sacamos en función de la temperatura 3 y de la presión 3. La entropía en el estado 3 también la hallamos en el list todo en función de la temperatura 3 y de la presión 3. Para el estado 4 tenemos que la presión en 4 es igual a la presión en 1 y la entropía en 4 es igual a la entropía en 3. La entalpía en 4 la hallamos en el list también en función de la entropía en 4 y la presión 4. Los cálculos. Tenemos que el flujo de calor en la caldera era de 450 kilojoules sobre segundo. Entonces hallamos como un flujo másico que era igual a la tasa de flujo sobre la Q de entrada. Y la Q de entrada la hallamos como la entalpía en el estado 3 menos la entalpía en el estado 2. El trabajo de la turbina, que es equivalente al trabajo de la planta, dado que el trabajo de la bomba se despreciaba, nos queda entonces el flujo másico por el cambio de entalpía entre el estado 3 menos la entalpía en el estado 4. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: para entalpía en el estado 1, entalpía en el estado 2, en el 3, en el 4, la presión en 4, la Q de entrada, el flujo de calor en la caldera, la entropía en el estado 1, la temperatura en 3, el volumen 1, y como resultado tenemos que el trabajo de la turbina, que era equivalente al trabajo de la planta, nos dio 177.2, que si lo llevamos a las opciones de respuesta que nos planteaba el ejercicio, veíamos que la adecuada era la opción C. El séptimo paso son las conclusiones, que pues tuvimos las siguientes. Este ejercicio plantea el uso de un ciclo Rankine ideal, es decir, que no se tienen en cuenta muchos parámetros como la fricción del fluido, pérdidas de calor hacia los alrededores, caídas de presión en la caldera o el condensador, en las tuberías o en los accesorios que componen todo el sistema. La segunda es que al tratarse de un problema en el que no se tiene en cuenta el trabajo de la bomba, entonces la producción de trabajo de la planta es el mismo que el trabajo de la turbina. La tercera es, al ser un ciclo ideal, su producción de trabajo es mayor que el que se pudiese obtener en un ciclo real de la planta, dado que para el ciclo real pues ya tendríamos que tener en cuenta las presiones, las caídas de presiones que nombramos anteriormente. Y la última es que podríamos incurrir en un posible error en el momento de proceder a calcular el trabajo o la eficiencia de la planta si se emplease la eficiencia de Carnot. Las referencias con las cuales nos basamos fue el libro de termodinámica de Zengel, novena edición, año 2019, en el capítulo 10. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.